Guadalupe, está eso dicho, si quieres hablar sobre el tema, o si no, podemos ir con lo que ha dicho la detención del Nini, jefe de seguridad de los hijos del Chapo. Guadalupe. Sí, pues en lo que fue un operativo militar muy fuerte, porque por donde se dio, ¿no? En Culiacán, pues se detuvo a Néstor Isidro Pérez Salas, ¿no? Que era el jefe de escoltas de los Chapitos, el Nini. ¿Qué significará esto? Y pues, ¿qué representará para el futuro de este grupo como parte de lo que se conoce como el Cartel de Sinaloa? Que parece más bien ser un grupo formado por otros grupúsculos, y estos otros grupúsculos están actuando de unas formas complejas, ¿no? Y parece ser que dentro de los mismos Chapitos ya existe una división. Entonces, esto va muy probablemente a causar otro tipo de acciones en diferentes partes del territorio nacional, ¿no? Obviamente fue en Culiacán, esto pues se llevó a término, pero habría que pensar qué significan los Chapitos, qué ha pasado con los Chapitos, y a mí me llama muchísimo la atención que últimamente en el Sázabe, y esto es algo bien importante, que tiene que ver con este grupo y con una facción de los Chapitos, pues hubo una escalada de violencia, ¿no? Y que asustó mucho a los residentes del Sázabe que llegaron a la frontera. Supuestamente esto tenía que ver con el mercado de la producción de drogas sintéticas y con también porque es una zona donde pasa mucha droga y donde también supuestamente algunas facciones del cartel de Sinaloa están dedicadas al tráfico de personas. Y supuestamente hay una pelea dentro de esta organización que tiene que ver con este grupo, que son los Chapitos. Y aquí hay una cuestión muy interesante, ¿no? En todo el país se habla, ¿no?, de esta lucha entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa, y los Chapitos siempre están presentes, pero realmente no sabemos bien cómo está configurada esta ala, ¿no?, del cártel de Sinaloa, y qué significa realmente que hayan pues detenido al Nini, ¿no?, el jefe de seguridad de los Chapitos, y qué significa que es el jefe de seguridad. Creo que ahora, para entender la delincuencia organizada, no podemos entenderla como se entendía hace un par de décadas, donde los grupos de la delincuencia organizada, más bien los grupos dedicados al narcotráfico, los llamados carteles, pues tenían estructuras muy bien definidas y unas estructuras también muy verticales, ¿no? Ahora más bien son horizontales, y lo que está sucediendo en muchos niveles pues sigue fragmentando a estas organizaciones, se sigue multiplicando la violencia, y además llegan grupos que no necesariamente tienen que ver con el Chapo Guzmán o con los hijos del Chapo Guzmán, sino vienen células altamente pues armadas a causar problemas en lugares estratégicos del país. Y creo que Sonora en este momento, y la frontera de Sonora con Arizona, es un lugar estratégico por la presencia de recursos naturales. Entonces, supuestamente que coincide de alguna forma con esta fragmentación, y no necesariamente con este arresto, con el fuerte operativo militar, con lo que va a darse en Culiacán, qué va a suceder en Culiacán, pero siempre que sucede esto, se da más violencia. ¿Y quiénes están detrás de esta violencia? ¿Son las mismas historias del narco, o realmente estamos hablando de grupos que vienen de otras partes también y que también contribuyen con toda esta pues todos estos arrestos, ¿no?, a continuar con esta violencia que nunca termina y que se esparce y que se concentra en regiones estratégicas de México? Bien, Guadalupe. Víctor Ronquillo, ¿qué opinas de este tema? Por favor, la detención del presunto jefe de sicarios y de la operación de vigilancia y de cuidado de la organización de los Chapitos. Víctor, por favor. Bueno, a mí me llama la atención, según las notas periodísticas sobre la captura, que este personaje, nacido en Baja California, radicado en Sinaloa, de 30 años, protagonista de algunos corridos, un personaje que ha sido presentado en los medios como parte de esta trama que se ha repetido y reiterado muchas veces, ¿no? En lo que hemos nosotros llamado, pues, las historias Netflix, ¿no? Pero me llama la atención un dato que es preocupante, ¿no?
Se habla de que este hombre disponía de un ejército como tal de 2,000 sicarios. O sea, esto no sé si es exagerado, pero habría que reflexionar en torno a ello, ¿no? Un ejército de 2,000 sicarios integrados y por jóvenes que vimos en acción en el famoso Culiacanazo. De acuerdo a esta versión de los hechos, insisto, publicada en algunos medios, este hombre tenía la capacidad de haber entregado metralletas, ametralladoras, rifles Barrett y demás armamento, ¿no?, a los integrantes de estos grupos paramilitares. Y bueno, hay una película documental que yo recomiendo mucho que se llama Los Plebes. Es una película dirigida por Emmanuel Mazú y Eduardo Griselt. Muy interesante porque lo que logran este par de documentalistas es llegar a donde se encuentran estas personas que integran a estos grupos que componen estos ejércitos del narco, ¿no? ¿Y quiénes son ellos? Pues son precisamente jóvenes sin mayor futuro, jóvenes a los que se les ha clausurado la esperanza, ¿no? Y la película es muy impactante porque en los lugares en que viven estos jóvenes, en zonas muy desfavorecidas, en condiciones de precariedad económica, en los cuartos que ellos viven con sus propias familias, poco a poco y como parte del documental se exhiben estas armas. Resulta impresionante ver cómo en esta situación de precariedad, en zonas semirurales o en colonias de extrema pobreza, de acuerdo a lo que viven, aparecen estas armas, ¿no? Lo curioso es que estos jóvenes pues están dispuestos al llamado para actuar, para operar, ¿no? Creo que esta realidad que se documenta en la película que menciono corresponde sin duda. Ahora, es también particularmente interesante cómo no forman filas en términos de lo que podíamos considerar un ejército, solamente responden a los llamados. También, aunque no se exhibe la actuación de ellos en hechos de violencia, también se documenta, de acuerdo a sus propios testimonios, la capacidad que tienen para torturar, para violentar, cómo lamentablemente están exentos, ¿no?, de este sentido de solidaridad humana. Y algo que en la película ilustra esta reserva de sensibilidad y de carácter humano es cómo tienen mascotas y cómo tienen a sus perros, ¿no? Entonces, creo que todo esto nos remite a una realidad en donde lamentablemente estos grupos conformados de esta manera han ocupado, como lo mencionaba Guadalupe Correa, territorios claves en esta geografía del crimen organizado y el control territorial. Bien, Víctor, gracias. Ricardo Ravelo, ¿qué opinas sobre la detención del presunto jefe del equipo de sicarios vigilantes de Los Chapitos? Ricardo. Que opino que si no lo hubiera ordenado Estados Unidos no hubiera pasado absolutamente nada, porque Sinaloa es el cártel del sexenio, de tal manera que, bueno, como tiene 2 carpetas abiertas en Estados Unidos, pues lo está solicitando la justicia norteamericana para ser procesado, juzgado en Estados Unidos. Lo mismo pasó con Ovidio. Cuando se lo exigieron al presidente, pues lo detuvieron y lo enviaron. Recientemente, no dudo que en la reunión que tuvo López Obrador con Biden, pues es posible que esto haya sido tema de conversación y de petición directa. Necesitamos a este personaje. Y obviamente, bueno, el presidente López Obrador, obediente, pues ordenó la captura. Así de simple, así de llano, así de claro. De otra manera, pues a Sinaloa no se le toca un pelo. ¿Por qué no van por Iván Archibaldo? ¿Por qué no van por Alfredo? ¿Por qué no van por el Mayo?
¿Por qué no van por el resto de los operadores importantísimos que son generadores de violencia del cártel de Sinaloa? Es una gran pregunta que el presidente pues obviamente no va a responder. Guarda silencio, de tal manera que yo aquí lo que veo es una absoluta impunidad y una detención pues que solamente se logra cuando hay una exigencia de Estados Unidos. Cuando Washington le exige al presidente, el gobierno de la Cuarta Transformación actúa contra el crimen organizado. En tanto esto no ocurre, pues evidentemente ahí está la impunidad, están los abrazos, no balazos, está una política totalmente fallida que pues va a heredar un país inundado en sangre. Ese es el país que va a recibir el próximo presidente o presidenta de México. Un país inundado en sangre, plagado de impunidad. Entonces la detención de este señor, el Nini, pues me parece intrascendente, porque además pues era un operador, un jefe de seguridad, una suerte de sicario, pero que se festina como si fuera verdaderamente la gran captura, ¿no? Y estamos actuando, estamos haciendo. Obviamente no se está haciendo nada, ¿no? El país sigue inundado en sangre, en matanzas, y evidentemente pues el presidente de esto ya ni se extraña. Bien, gracias. Guadalupe, antes de seguir con otros temas, hoy Milenio publica una nota que es su nota principal en la edición impresa de hoy, que tiene como título, dice, Inteligencia de Estados Unidos operó por 3 años para la recaptura de Ovidio Guzmán. Dice, a través de su red de informantes y colaboradores, así como chats interceptados, el gobierno de ese país cerró la pinza para ubicarlo en Jesús María. Es una nota de Ángel Hernández, que es un reportero que tiene su reputación como un buen reportero especializado en este tipo de asuntos. Un oficial del gobierno estadounidense confirmó a Milenio que en las labores de inteligencia exprimieron toda la información que pudieron a familiares, amigos o cualquier persona que hubiera escuchado alguna plática sobre los posibles escondites del heredero de Joaquín El Chapo Guzmán. Así identificaron un puñado de casas de seguridad. ¿Qué opinas sobre esta información acerca de que en realidad habría labores de inteligencia en nuestro país y que serían las que habrían ayudado o colaborado para la recaptura, en este caso de Ovidio Guzmán? Lo platico también en relación con lo que plantea Ravelo, lo que plantea Víctor, de cómo se dan este tipo de circunstancias. Guadalupe. Sí, claro. No me sorprende porque Estados Unidos pues actúa como quiere en todo el hemisferio, ¿no? Y hacer labores de inteligencia en todo el sur de su frontera, en todos los países del sur de su frontera, no es nada nuevo y realmente sí tiene que ver con una agenda que ellos tienen, ¿no? La agenda de presentar realmente al cartel de Sinaloa, a los hijos del Chapo, continuar con estas series de Netflix, continuar pues atizando, ¿no? La violencia, dando información sobre objetivos de ellos, porque al final ellos son el objetivo. Recordemos que a inicios del entendimiento bicentenario, en lugar de realmente tener un entendimiento e ir por las causas de raíz del narcotráfico, de la violencia y de la adicción en los Estados Unidos, de la drogadicción en Estados Unidos, lo que hizo Estados Unidos fue enviar recompensas, ¿no? Anunciar las recompensas a los hijos del Chapo y entendiendo cómo funciona también las dinámicas sociales y relacionadas con el narcotráfico en el estado de Sinaloa, pues entienden qué es lo que se debe de hacer, ¿no? No sorprende, pero sí sorprende que el gobierno mexicano no sea claro, ¿no? Y que siga haciendo el trabajo, como bien dice Ricardo Ravelo, para los estadounidenses. Es difícil, obviamente, no seguirlo haciendo porque hay muchas presiones y el gobierno de México ha estado sujeto y estará siempre sujeto a las presiones de Estados Unidos. Pero hay que entender que también detrás de toda esta visión Netflix, que obviamente sí se manifiesta realmente en violencia, pero habría que entender quiénes son los hijos del Chapo, quiénes son realmente, si esta detención fue de una persona que tenía conocimiento de las operaciones del grupo matón malvado, o simplemente es una figura que nos remonta a estas ideas
del narco, del Chapo Guzmán, y no nos explica que detrás de estos grupos, que detrás de estos lugartenientes que tienen a todo un ejército de jóvenes detrás, existen grupos paramilitares, existe otro tipo de entrenamiento y otro tipo de actores también operando. Pero definitivamente es muy probable que la inteligencia de Estados Unidos haya contribuido en gran medida a este arresto, con todas las consecuencias que esto podría haber tenido y que tuvo en el estado de Sinaloa. Gracias, Guadalupe. Víctor Ronquillo, ¿qué opinas, por ejemplo, de este tipo de nota como la publicada por Ángel Hernández en Milenio, que habla de ese tipo de, pues, espionaje, colaboración, y se seguirán dando ese tipo de trabajos, Víctor Ronquillo? Pues mira, la verdad de las cosas que sí llama a la suspicacia el que no se ha disparado un solo tiro en la captura de este personaje, ¿no? Quiere decir que hubo un trabajo de inteligencia que permitió su captura hasta donde sabemos, pues de manera muy certera, ¿no? O sea, sí sorprende, y si uno compara precisamente con la primera captura de Archibaldo en Culiacán, una operación francamente mal lograda, mal planeada, en lo que uno incluso podría sospechar que se actuó con dolo para que todo esto resultara ineficaz. Aquí sorprende, ¿no? El que precisamente este personaje que se menciona como jefe de sicarios, con una capacidad de acción y con un posible respaldo que mostró en aquel Culiacanazo, fuera capturado de este modo, ¿no? Había una recompensa de $3 millones que alguien quizá ya cobró o está por cobrar, pero yo no me sorprendo de que a un nivel distinto de lo que conocemos públicamente es seguro que actúan diferentes agentes vinculados con la DEA, con la CIA en este país, ¿no? Es parte de lo que lamentablemente son los sótanos, ¿no? De lo que podemos considerar esta realidad. Lo que ocurre es que sin duda actúan en función, como lo ha señalado Guadalupe Correa, de sus intereses. Actúan en función de su agenda y son, como se ha mencionado en algún momento, proclives, ¿no? A la construcción de realidades que pueden afectar a la seguridad nacional. ¿A qué me refiero? A que en ocasiones son capaces de, entre comillas, calentar las plazas. Eso es evidente. ¿A quién puede beneficiar en un momento dado una situación de tensión en una frontera como la Tamaulipeca o la frontera de Baja California, ¿no? O la frontera de Ciudad Juárez con El Paso? Estos casos han ocurrido, ¿no? Y creo que sí tenemos que ser claros y señalar que hay injerencia por parte de estas agencias fuera de la ley, fuera de control, sin duda, porque así operan y así han operado por décadas. Y por otro lado, responden a intereses geopolíticos en donde es importante mantener viva la guerra del narco, por ejemplo, ¿no? Y estas versiones de personajes, como ocurre con este muchacho de 30 años detenido ayer, claro, y que nos presenta, ¿no? Toda una narrativa de la que sinceramente sí hay que dudar. Bien, gracias, Víctor. Ricardo Ravelo, ¿qué opinas de este tema que estamos comentando, la publicación en Milenio, respecto a grupos de inteligencia estadounidense que estarían colaborando en este caso específico para detenciones? ¿Qué opinas, Ricardo? Eso ha ocurrido siempre en México, Julio, no de ahora, de hace muchos años. Sabemos que la DEA, la CIA, el FBI tienen injerencia directa en México, y obviamente esto no lo ignora el gobierno mexicano. Esto es parte de los acuerdos. No hay que entren
digamos, a México sin que se conozca que están haciendo. Recientemente el presidente pues, se extrañó, exaltó aquello de que la DEA hizo una investigación en Sinaloa contra los Chapitos, que luego pues derivó en la petición u orden de que capturaran a Ovidio para que lo extraditaran. Esto lo sabemos, y no solamente hacen investigaciones. La DEA en México hace interrogatorio, captura y entrega a militares o a policías, participa en audiencias, en juzgados, y obviamente también visita a presos X determinados que son importantes para sus investigaciones. Yo conozco un caso donde, por ejemplo, agentes de la DEA fueron a visitar a un preso que está acusado de narcotráfico, y él pues les dio información, y en abril de este año pasó un evento en Querétaro, donde fue ejecutado Álvaro Sánchez Sánchez, el jefe de una banda de exportadores de cocaína hacia Estados Unidos, conocido como la Organización de los Sánchez, que tiene su base en el Estado de México. Yo platiqué hace un par de meses con el hermano del preso y le pregunté quién hizo el operativo en Querétaro. Y lo que me respondió, bueno, dice, a veces la DEA también hace trabajo sucio. Entonces, pues es parte de esto que conocemos, pero esto no lo ignora el gobierno mexicano, esto lo sabe López Obrador, lo sabe la Fiscalía General de la República, lo sabe la Cancillería, lo saben los militares, pero es parte de los acuerdos. La DEA no puede dejar de operar en México, tiene que estar presente, actuando y haciendo el trabajo sucio o limpio o lo que sea. Pero cuando el presidente dice, no, pues es que la DEA tiene que pedir permiso, no es cierto, no piden permiso a nadie, ellos siguen operando igual, porque las reglas del juego no las pone López Obrador, las pone Washington. Bien, gracias, Ricardo.